Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 455 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y en este primer programa del año 2020 vamos a concluir con la historia de la comunidad judía de Salónica que venimos recorriendo desde hace varias semanas. En efecto, esta es la quinta y última entrega de una historia que marca quizás una de las principales líneas del derrotero sefaradí. Para esta última parte de la comunidad judía de Salónica, nos vamos a dedicar a los aspectos culturales de ella, aspectos que fueron sumamente importantes no solo al interior de la comunidad, sino también en otras comunidades judías. Lo habitual era que los inmigrantes judíos aprendiesen y utilizasen la lengua de su país de adopción, pero no es lo que ocurrió en este caso de los sefaradíes del Imperio Otomano que, llegados en masa, conservaron el idioma de sus antepasados. Los judíos de Salónica trajeron su lengua de España, el judeo español o el yudesmo, es decir, el español del siglo XV, que evolucionó de manera autónoma y que utilizaban en su vida cotidiana. Oraban y estudiaban en hebreo y arameo y utilizaban, como todas las otras comunidades sefaradíes, lo que el querido Jaime Vidal Cefija llamaba el judeo español calco, que consistía en la traducción de textos hebreos al judeo español, respetando el orden de las palabras y la sintaxis hebrea. Estas lenguas se escribían con caracteres hebreos, aunque también se usaron caracteres latinos. Aparte de estas lenguas que habían traído de su exilio, los judíos de Salónica hablaban ocasionalmente el turco otomano, la lengua del imperio escrita en caracteres arábigos. La Ascalá, o sea, la ilustración judía, propagada por los judíos francos, permitió una amplia difusión del francés, enseñado en las escuelas de la Alianza Israelita Universal y en menor medida del italiano. Tras la incorporación de Salónica a Grecia en el año 1912, el griego moderno se impuso en la escuela y fue aprendido, por lo tanto, por varias generaciones de judíos de la ciudad. En nuestros días, es esta la lengua principal de los judíos que todavía residen en Salónica. El yudesmo de Salónica, o el ladino de Salónica, a causa de la presencia en la comunidad de muchos judíos italianos, se caracterizaba por su elevado número de italianismos léxicos y por la influencia del italiano en su sintaxis. Posteriormente, se hizo sentir en él fuertemente la influencia del francés, hasta el punto de que Cefija habla de la existencia de un judeo frañol. Al igual que ocurrió en otras ciudades de la diáspora sefaradí en el Imperio Otomano, como en Estambul o Adrianópolis, durante el siglo XVI, Salónica se convirtió en un importante centro de la cultura judía. Los sefaradíes fueron quienes introdujeron la imprenta en el Imperio Otomano, anticipándose al menos en 100 años a las primeras imprentas griegas y en unos 230 a las turcas. Después de Estambul, Salónica fue la segunda ciudad otomana en contar con una imprenta en caracteres hebraicos
desde aproximadamente el año 1510. Don Yehudá Gedalia imprimió en los primeros años del siglo cerca de 30 obras, principalmente Biblias. Moisés Oncino, miembro de una ilustre familia de impresores judíos italianos, produjo al menos 3 obras en la ciudad entre 1526 y 1527. En los primeros tiempos, la mayor parte de la producción literaria de los sefaradíes de Salónica se escribía y se imprimía en hebreo. La razón principal parece ser que se concedía escaso valor a la literatura en judeo-español, considerado el idioma popular, en tanto que el hebreo era la principal lengua religiosa y de cultura. Hasta 1564 no apareció la primera obra impresa en judeo-español, en caracteres hebreos todavía, que fue El Regimiento de Vida o Regla de Vida de Moshe Almosnino, una obra original de ética religiosa. La mayor parte de los libros publicados en judeo-español no eran, sin embargo, obras originales, sino traducciones de la Biblia o de ritos judaicos escritos en el llamado judeo-español calco, que, como dijimos, respetaba escrupulosamente la sintaxis hebrea. Salónica fue también un importante centro del estudio de la Kabbalah y de la Halajá, o sea, la ley judía, con figuras tan relevantes como Samuel de Medina. Rabbi Samuel ben Moisés de Medina, conocido como Rashdam o Maharashdam, fue un talmudista y autor de Salónica. Nació en el 1506 y falleció en el 1589. Fue director del colegio talmúdico de esa ciudad, que produjo una gran cantidad de destacados eruditos durante los siglos XVI y XVII. Sus maestros fueron los notables talmudistas Yosef Taitazak y Levi ibn Chaviv, y entre sus compañeros de escuela estaban Isaac Adarbi, Yosef ibn Lev y Moisés Almosnino. Durante una misión a Constantinopla, conoció al notable gramático Menahem Lozano, quien estudió con él durante algún tiempo y quien, por lo tanto, habla de él como su maestro. Entre los muchos discípulos de Samuel que alcanzaron prominencia estaban Abraham de Botón y Yosef ibn Ezra. Tuvo una controversia con Yosef Caro y otros rabinos de Safed, contra quienes escribió una carta polémica conocida como Ketab Kohajá. Murió en la ciudad de Salónica. Un nieto suyo fue Samuel Ayun, autor del bien conocido Bené Shemuel, Novelá y Responsa, publicada en Salónica cerca del 1613. Pero volvamos a las publicaciones en Salónica. Hasta el siglo XVIII, todos los libros que se publicaban estaban relacionados con la religión. Solo comenzaron a abordarse otros temas entrado el siglo XIX, gracias a la difusión de las ideas de la Haskalah, coincidiendo con el proceso de modernización que vivía la ciudad. A partir de los años 1870 y 1880, alcanzó una gran importancia el periodismo, principalmente en judeo-español, pero también a causa de la influencia de las escuelas de la Alianza Israelita Universal en francés. Algunos de los más importantes periódicos de Salónica fueron La Época, fundado en 1875, y El Avenir, de 1898. La prensa fue también un eficaz medio de difusión de las nuevas ideologías. El sionismo, a través de diarios como El Macabeo o La Renacencia Judía, y el socialismo gracias a publicaciones como El Pueblo, La Solidaridad Obradera o La Voz del Pueblo. No faltaron tampoco los periódicos satíricos, como El Kirbaj, El Látigo, El Chaquetón, La Bofetada y Charlot. En 1929 la comunidad de Salónica contaba con 14 periódicos, de los cuales 7 eran diarios, 4 de ellos en judeo-español y 3 en francés, y cada uno de ellos tenía entre 1.000 y 2.000 lectores. Gracias al desarrollo del periodismo, cobró también importancia la publicación de novelas, lo que en judeo-español se conocen como romanzos.
Los romanzos se publicaban tanto por entregas en las páginas de los periódicos como de forma independiente en colecciones populares, auspiciadas normalmente por los mismos diarios. La mayoría de estas novelas eran traducciones, adaptaciones o refundiciones de obras en otras lenguas, fundamentalmente en hebreo y en francés, aunque también se escribieron obras originales. Entre los poetas sefaradíes de Salónica de comienzos del siglo XX, sobresale Shlomo Salem, autor de un libro bilingüe en judeo-español y en francés, titulado La Gavilla, publicado en el año 1900, que da testimonio de la gran influencia del francés en la cultura sefaradí de la época. Significativamente, Salem tradujo también al judeo-español las fábulas de La Fontaine. El teatro en judeo-español alcanzó también cierta importancia en los años iniciales del siglo XX, con obras que van desde el costumbrismo a los temas bíblicos, y fue utilizado como un eficaz medio de propaganda por los grupos sionistas y socialistas. Como puede suponerse, este nuevo despertar de la literatura sefaradí de Salónica cesó abruptamente tras el casi total exterminio de la comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. Mención aparte merece la riquísima literatura de transmisión oral de Salónica. Como en otros lugares del mundo sefaradí, los romances se cantaban en muchas circunstancias de la vida, tanto para acompañar las tareas cotidianas como para solemnizar momentos festivos como una boda o una circuncisión. En judeo-español eran denominados romanzas, que no hay que confundir con las novelas o los romanzos que nombrábamos antes. Aunque esta etiqueta se extendía también a otros poemas que no tenían por qué ajustarse al esquema métrico del romance. Otro género de la poesía tradicional era el de las canticas, o sea, canciones líricas, generalmente de tema amoroso. Al igual que en otros centros de la cultura sefaradí en el Mediterráneo, el patrimonio oral de Salónica es también muy rico en refranes y cuentos populares. El sociólogo Edgar Morin considera que el núcleo de toda cultura está constituido por su gastronomía y precisa que esto es aplicable muy especialmente a los judíos de Salónica, la comunidad de la que él mismo procede. La gastronomía de los judíos de Salónica era una variante de la gastronomía sefaradí que a su vez se integra en el conjunto de la gastronomía mediterránea. Estaba influenciada por las reglas judías sobre la alimentación, el kashrut, que prohíben, entre otras cosas, el consumo de carne de cerdo, la mezcla de carne y productos lácteos, y por la necesidad de preparar platos específicos para las fiestas religiosas. Una influencia determinante es la de la cocina ibérica. El pescado, abundante en esta villa portuaria, era consumido en grandes cantidades y de todas las formas, frito, al horno, marinado o estofado, y se acompañaba a menudo de salsas muy sofisticadas. Considerado un símbolo de fertilidad, el pescado se empleaba en los ritos matrimoniales, en el último día de las ceremonias nupciales, llamado el Día del Pelle, Día del Pescado, en el que se hacía saltar a la desposada sobre un gran plato de pescado que a continuación era consumido por los invitados. Las legumbres se utilizaban en todos los platos, muy especialmente la cebolla. El ajo era, en cambio, poco frecuente, y es por eso que la sinagoga de los ashkenazíes, que eran grandes consumidores de este producto, era llamada el Cal del Ayo, la sinagoga del ajo. El yogur, fundamental en la dieta de los habitantes de los Balcanes y de Anatolia, era muy apreciado, al igual que la crema de leche. Para el Shabbat se preparaba el jamín, una variante sefaradí del cholen ashkenazí y de la hadafina norteamericana. Se trataba de un ragú de carne acompañado de legumbres secas, trigo, garbanzos, porotos blancos, que se dejaba cocer a fuego lento para la comida del mediodía del sábado. Antes de Pesaj, las amas de casa guardaban en un arca cerrada
bombones, higos, dátiles rellenos de almendra, mazapanes y del plato más preciado, el chapé blanche, la confitura blanca, que era bien conocido como el charope, hecha de azúcar, agua y limón. El vino estaba reservado solo para algunos rituales religiosos, pero los sefaradíes, como sus vecinos griegos y musulmanes, eran grandes consumidores de raquí. Eran también aficionados a bebidas azucaradas a base de sirope de ciruelas, de guindas o de albaricoques, que bebían al final de las grandes comidas de los días festivos. Ella cuando era hermosa y la amor con mi señor. Borges, Jorge Luis Borges, el célebre escritor argentino, fue además un reconocido filojudío que él mismo se alegraba por tener de alguna forma y en su decir sangre judías en sus venas. Borges ha dedicado algunos de sus trabajos a Israel, a Spinoza, en su carácter de judío, y también ha escrito un poema dedicado a Salónica que describe a los sefaradíes. Se titula Una llave de Salónica, y el mismo Borges lo presenta y lo recita así. Una llave en Salónica, a Barbanel, Farías o Pinedo, arrojados de España por impía persecución, conservan todavía la llave de una casa de Toledo. Libres ahora de esperanza y miedo, miran la llave al declinar el día, en el bronce hay ayeres, lejanía, cansado brillo y sufrimiento quedo. Hoy que su puerta es polvo, el instrumento es cifra de la diáspora y del viento, afín es otra llave del santuario que alguien lanzó al azul cuando el romano acometió con fuego temerario y que en el cielo recibió una mano. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Quienes hemos tenido la fortuna de visitar Salónica podemos destacar lo que fue la visita al Museo Judío de esta ciudad, visita obligada para quien vaya allí. El Museo Judío de Salónica se estableció en el año 2001 en una antigua galería comercial que pertenece a la comunidad judía de la ciudad y ha sido renovado por fondos de la organización Salónica Capital Cultural de Europa 1997. La tarea del museo es la de recopilar documentos y reliquias que no hayan sido destruidas durante el Holocausto, preservar el recuerdo de las víctimas de la Shoah y alentar la investigación sobre la presencia continua de los judíos en Salónica durante más de 2000 años. En su corta vida, el museo creó colecciones de lápidas del cementerio judío destruido, partes de construcción de sinagogas que han sido demolidas por las autoridades de ocupación alemanas, objetos religiosos, libros antiguos y raros en idioma hebreo, recuerdos familiares, ketubot, o sea, los contratos de matrimonio, documentos públicos y privados relacionados con la Segunda Guerra Mundial, correspondencia privada, trajes tradicionales, telas, manteles, libros y folletos de cuentas bancarias de hasta el año 1940. El museo tiene en su poder la única colección existente de fotografías familiares y escolares de la preguerra que sobrevivieron y que se han formado con donaciones que aún se siguen realizando. Por último, pero no menos importante, el museo mantiene una importante colección digital de documentos comerciales pertenecientes a las empresas judías de Salónica. El edificio que alberga el museo lleva el nombre de Sedid Han, o sea, edificio nuevo.
Fue construido en 1904 y, como decíamos, pertenece a la comunidad judía de Salónica. Es uno de los edificios más raros del centro de la ciudad, que sobrevivió al gran incendio de 1917 y a los procedimientos de reconstrucción de la ciudad que se siguieron posteriormente. Fue una de las muchas galerías comerciales típicas que se construyeron entre 1880 y hasta 1910 en el centro de la ciudad de Salónica para albergar fundamentalmente actividades comerciales. En este edificio se han alojado varias empresas como el Banco de Atenas, esto fue entre 1906 y 1925, y el periódico El Independiente, que se publicó en Salónica desde 1909 y hasta 1941. La comunidad judía emprendió un gran trabajo de construcción para transformar este edificio en un museo. Además de la organización Salónica Capital Cultural de Europa 1997, el Ministerio de Civilización y Cultura también participó en la financiación. El funcionamiento del museo también está respaldado por varios donantes, familias y empresas, cuyos nombres se presentan en una pizarra especial justo en la entrada del edificio. La exposición principal del museo se presenta en dos plantas. La planta baja, dedicada a los restos del antiguo cementerio judío de Salónica, que se extendió probablemente desde el siglo XV en el área que hoy ocupa la Universidad de Salónica y del que ya hemos hablado en el marco de estos programas. Este cementerio fue demolido y nivelado por las autoridades gubernamentales títeres alemanas y griegas desde diciembre de 1942 y hasta mayo del año siguiente. Los materiales de construcción de las tumbas, las lápidas, los ladrillos, fueron reutilizados en edificios públicos y privados, así como en construcciones de carretera a lo largo de toda la ciudad de Salónica. En el museo se presentan lápidas y estelas funerarias traídas de ese cementerio demolido. También hay una colección de fotografías que acompañan a las lápidas que representan el cementerio y sus visitantes alrededor del año 1914. En el primer piso, en el ala llamada Simón Marx, se presenta la exposición permanente Salónica, Metrópoli de Sefarad. La exposición narra la historia de los judíos en Salónica y sus actividades que fueron terminadas definitivamente por el Holocausto. Una exposición idéntica puede verse en el kibutz Bet Laomei Agetaot en Israel. También hay salas dedicadas a la vida social, la vida religiosa y familiar y los eventos del Holocausto. En la planta baja, a la izquierda de la exposición del cementerio, se encuentra el ala nueva del museo dedicada a la memoria de Andrea Cefija, quien presidió la comunidad cuando se estableció este museo. En las paredes de granitos de esta sala se han grabado los nombres de víctimas del Holocausto. Esta lista contiene más de 37.500 nombres de judíos de Salónica desplazados a los campos nazis, compilados por el señor Heinz Cunio y entregados durante una ceremonia el 27 de mayo del 2009. Compilar esta lista fue una tarea a la que dedicó buena parte de su vida para el señor Heinz Cunio, quien es un sobreviviente él mismo del Holocausto. La cruzada para la identificación y el registro de todos los datos comenzó a mediados de la década de 1950 y se completó después de 55 años de esfuerzo continuo. Esta lista es un documento valiosísimo y es una prueba única y profunda del sufrimiento que ha sufrido nuestra comunidad, así como una respuesta a todos aquellos que niegan el Holocausto. El señor Cunio continúa su investigación para agregar a la lista los nombres de los judíos de Salónica que han sido víctimas de los nazis y que no se han registrado hasta la fecha. Esta lista es consultable en línea por internet, se puede acceder a ella en el sitio del museo, que lo pueden encontrar en jmth.gr. jmth.gr. Por supuesto, en ese mismo sitio
se pueden encontrar abundante información, catálogo de las exposiciones y mucho más. jmth.gr. Música. Finalizamos el programa de hoy con buena música sefaradí, como lo hacemos habitualmente, en este caso con un oriundo de Salónica, con David Saltiel, con un tema del disco Canciones Judeo-Españolas de Salónica, que nos acompañó a lo largo de todo el programa, un disco que personalmente a mí me gusta mucho. En este caso vamos a escuchar el tema La Alegría de Jaco. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste, los espero como lo hacemos en todas las semanas, los viernes a las 6 de la tarde en una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com y que repite los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. De todas formas, en radiosefarad.com quedan los archivos de todos los programas, de los 455 programas. Como siempre, los esperamos también en nuestro portal sefarad.com con todas las noticias y novedades del mundo sefaradí y en todas las redes sociales. Lo dejo entonces con La Alegría de Jaco, 12º corte del disco Canciones Judeo-Españolas de Salónica por David Saltiel. Semanada buena. No te mostres flaco, que tienes mushteri. Sharkiji de meana, yo les canto sin quedar. Me maneo como un barco, a mí ya me llaman Jaco. Me maneo como un barco, a mí ya me llaman Jaco. Levanta Jaco, en bodas y en berri. No te mostres flaco, que tienes mushteri. Sharkiji de meana, yo me mostro muy cornal.